Buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase. El día de hoy estoy a cargo yo de la primera sesión. Continuando con el curso de microbiología y parasitología. Quien les habla es el docente Albert y hoy veremos Streptococcus sp. ¿Se me escucha, muchachos? De repente muy bajo, muy alto. Sí, doctor, se la escucha. Gracias. Bien, en cuanto al género Streptococcus, vamos a plantear desde ya, como primer punto, de que casi todas las especies pertenecientes a este género van a ser anaerobios facultativos. ¿Listo? Apunta ahí, Streptococcus, la mayoría, por no decir todos, son anaerobios facultativos. ¿Y esto qué quiere decir? Debe quedar claro hasta el momento de que dependiendo de si pueden realizar su metabolismo las bacterias con presencia o no de oxígeno, van a clasificarse en bacterias aerobias y bacterias anaerobias. Ahora, las bacterias aerobias, si solamente pueden realizar metabolismo, por ende vivir en medios con oxígeno, se llamarán aerobias estrictas o también denominadas aerobias obligadas. ¿Listo? Aerobias estrictas o aerobias obligadas. De la misma manera, para anaerobias, cuando solamente puedan sobrevivir y realizar metabolismo en condiciones de anaerobiosis, sin presencia de oxígeno, se llamarán anaerobias estrictas. Si es que una bacteria aeróbica, por cosas de presencias de ciertas enzimas y porque puede alterar su metabolismo para que en condiciones anaerobias pueda realizar, se llamará una bacteria aerobia, pero con capacidad de vivir en anaerobiosis. Eso se denomina anaerobio facultativo. Y si una bacteria anaerobia puede vivir en condiciones aeróbicas, se llamará aeróbica facultativa. ¿Listo? Aeróbica facultativa. Perfecto. ¿Qué hemos dicho como primer concepto del género Streptococcus? Son anaerobios facultativos. Es decir, su principal metabolismo es con presencia de oxígeno, porque son aerobias, pero al ser facultativas, sin presencia de oxígeno, también podrían vivir. La clasificación como primer punto, disculpen, que vamos a desarrollar en este género. Decimos que son cocos gram positivos. Estos cocos gram positivos tienen son catalasa negativos. Recuerden que en la primera clase, cuando hemos visto los Staphylococcus, estos se diferencian de los que vamos a ver el día de hoy porque los otros son catalasa positivos. Estos, catalasa negativos. No olvides, cocos gram positivos, catalasa negativos, estamos refiriendo a los Streptococcus. La clasificación que se puede dar de estas especies es mediante tres tipos. Puede ser una clasificación bioquímica, puede ser una clasificación por hemólisis o puede ser una clasificación por la presencia de carbohidratos. ¿Qué tipo de carbohidratos están en su pared celular? ¿Listo? Mediante la clasificación de hemólisis, vamos a clasificarlos en si realizan. Lo que tenemos en pantalla es una placa Petri con un medio de cultivo que es el agar sangre y hemos sembrado ahí colonias de bacterias. Cuando el color rojito desaparece, se dice que ha habido una hemólisis. La hemólisis puede ser total, como en este caso, se ve claramente que se ha desaparecido el color rojito, puede ser parcial, no se ve una desaparición total del color rojo, o no puede haber hemólisis, ¿sí? Entonces, hemólisis total, hemólisis parcial o sin hemólisis. Esos términos, microbiológicamente hablando o bioquímicamente hablando, le vamos a decir alfa hemólisis cuando sea una hemólisis total. Apunta ahí. Hemólisis total es igual que alfa hemólisis. Hemólisis parcial es igual que beta hemólisis, ¿sí? Aquí hay un error de gráfico.
chicos, lapsus. La alfa hemólisis es una hemólisis parcial. ¿Sí? Disculpen, me emocioné. Y la beta hemólisis es una hemólisis total. ¿Sí? Entonces el gráfico está invertido. Este gráfico es para aquí y el otro gráfico es para acá. ¿Sí? Lapsus, lapsus. Cuando no hay hemólisis se llama gamma hemólisis. ¿Listo? O no presencia de hemólisis. Ahora, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Porque de acuerdo a la presencia o no de hemólisis parcial o total, vamos a tener ciertos géneros ubicados ahí. Por ejemplo, los que no hacen hemólisis, tenemos el Streptococcus bovis. Un ratito, muchachos. Listo. Tenemos el Streptococcus bovis y un género muy relacionado que también es parte de la segunda clase, que es los Enterococcus. También con gamma hemólisis o no hemólisis. Ahora, los que se ubican dentro de la alfa hemólisis o hemólisis parcial, los vamos a clasificar de acuerdo bioquímicamente a si son susceptibles o no a este fármaco, que es la optoquina. Es decir, si la optoquina los mata o inhibe su crecimiento, se llamará susceptibilidad positiva. Si no los mata, se llamará susceptibilidad negativa o resistencia, que vendría a ser lo mismo. Susceptibilidad negativa es lo mismo que resistencia. Susceptibilidad positiva, es decir, que el fármaco bloquea o inhibe su crecimiento. ¿Quién tenemos? Al Streptococcus pneumoniae. Y resistencia a la optoquina, al viridians. En realidad, este término es una agrupación de Streptococcus. ¿Listo? Streptococcus viridians. Tienes a las anginosus, al mitis, al sanguinis, al mutans, al salivarius. Bien. Lo que quiero es que recuerdes que este término agrupa a varios Streptococcus. Por el lado de la beta hemólisis, lo vamos ahora para diferenciar a las especies, vamos a utilizar la bacitracina. Si hay susceptibilidad o no, me va a permitir a mí identificar si estamos hablando del Streptococcus piógenes o si estamos hablando del Agalactiae. ¿Listo? ¿Cómo es la situación acá? Si es susceptible, piógenes. Si es resistente o no susceptible, Agalactiae. Eso es una forma de clasificar. Eso es una forma de clasificar, ¿listo? Pero tenemos otra clasificación, como te dije, esta es la clasificación bioquímica, de acuerdo a fármacos, y la clasificación por hemólisis, una combinación de ambas. Pero existe una tercera forma de clasificar, que es la clasificación planteada por Lancefield. Lancefield nos analiza qué características tiene y qué tipos de carbohidratos presenta la pared celular. Y si presenta un tipo de carbohidrato en su pared celular, será del grupo A. Si presenta otro tipo, será del grupo B. Y de la misma manera, él agrupa a los Streptococcus. Los grupos que menciona son varios, ¿eh? Incluso hasta la fecha, clasificándolo bajo esta metodología o forma, hemos llegado hasta el grupo U. Imagínate, de la A hasta la U, por abecedario. En el grupo A, es importante que bajo esta clasificación recuerdes que está el Streptococcus piógenes. El Streptococcus pneumoniae, que son los dos más representativos de este género, se agrupa dentro, o sea, queda fuera de esta clasificación. Se dice no agrupable. ¿Y por qué se dice no agrupable? Recuerda que la clasificación, ¿por qué se da? Por un tipo de carbohidratos que tiene en su pared. Entonces, los piógenes siempre tendrán este tipo de carbohidratos del grupo A. El Streptococcus pneumoniae son diferentes cepas y cada una de esas cepas comparte carbohidratos de diferentes grupos. Entonces, no hay forma de clasificar a esta especie siguiendo ese criterio. Por eso se coloca como no agrupable. De la misma manera, ese conjunto de Streptococcus llamados los viridians. ¿Listo? Características que presentan este género de los Streptococcus. Veamos. Agrupándolo según la terminología, esta es una terminología médica, decimos que, de acuerdo a las manifestaciones clínicas que dan, los Streptococcus piógenos significan los que ocasionan infecciones que generan pus o que generan este tipo de material piógeno. ¿Listo? ¿Cuáles son ellos? Son el piógenes, de ahí el nombre, el Agalactiae, el Disgalactiae y uno que
está más relacionado con infecciones en lo que vendría a ser los equinos, pero también se ha registrado que en humanos, algunos casos escasos, pero está. Estos Streptococcus piógenes, vamos a aprender algunas de las características importantes, como el primero, el hábitat, dónde se encuentran y dónde han sido aislados en el humano. En la garganta, que es la parte donde predomina el Streptococcus piógenes, y también en piel. En las vías geniturinarias y en el tubo digestivo bajo, especialmente en el colon, en la Galactiae. Y estos dos en la garganta. Ahora, otro de lo que vamos a aprender aquí en este esquema es las principales patologías que ocasionan. El piógenes está ligado a enfermedades del tipo supurativas, también no supurativas, ¿ah? Como por ejemplo supurativas, faringitis, el impétigo, opioderma, también se llama así, bacteremias, fiebre reumática, glomerulonefritis. Estos dos son de tipo no supurativas o causa de infección posterior. También se llaman enfermedades post-estreptocócicas. Y el shock séptico. Shock séptico. El Streptococcus galactiae, la sepsis, principalmente en la enfermedad neonatal, ocasionando sepsis, puede ser incluso en la enfermedad neonatal bajo distintas etiologías, como neumonía en el neonato, como meningitis en el neonato o incluso una sepsis. Infecciones también del tracto urinario, itus, infección del tracto urinario. El último conjunto de Streptococcus piógenes, aquí tenemos las enfermedades que van a ocasionar. Ahora, viendo nuevamente, les repito, la perspectiva médica, agrupamos a un conjunto de Streptococcus llamados los viridians. ¿Quiénes son los viridians? Este término viene de verde o verdoso, que en la hemólisis o en el cultivo de agar, lo que ocasionan es la generación de un color verdoso amarillento. Por eso el término, ¿sí? Es un término histórico. Aquí tenemos al Streptococcus bovis, que también es un conjunto de Streptococcus, ya no se utiliza este término, pero por si acaso te lo coloco, el Streptococcus mutans y el grupo Milleri, en donde tenemos estos tres representativos. Características, primero su hábitat, donde los vamos a encontrar, bovis, no te olvides con B de vía biliar, con B de vía biliar, en el árbol biliar, también en el colon. Y esto es importantísimo, ahora va a salir la información por qué es importante, ha sido pregunta también de residentado. Mutans en la boca, y no te vas a olvidar, este es el que ocasiona caries, es uno de los patógenos que frecuentemente ocasiona la caries. En el grupo Milleri tenemos el hábitat faringe, colon y geniturinario. Infecciones o enfermedades, patologías, endocarditis. Y cuando tú tienes un paciente que le haces un hemocultivo y detectas que hay Streptococcus bovis en su sangre, o sea, hemocultivo positivo para Streptococcus bovis, muy probablemente ese paciente tiene cáncer de colon o alguna neoplasia en colon. Esa asociación es muy fuerte. ¿Listo? Ahí está la pregunta. Personas con cáncer de colon suelen hacer bacteriemia, es decir, presentar estos Streptococcus a nivel de sangre. Caries y endocarditis para el mutans y patologías para el grupo Milleri aquí presentes. ¿Listo? Lo más importante, los abscesos en tejidos profundos, como es el cerebro, el hígado y el pulmón. Streptococcus mitis o sanguinis, vamos a colocar dentro de este grupo al Pneumoniae, al mitis y al salivarius. Estos, ubicación, hábitat importante, nasofaringe para el Pneumoniae, para el mitis la boca, para el salivarius también la boca. Patologías que presentan, neumonía, de acá te pido que por favor recuerdes siempre todas las etiologías que he puesto aquí, patologías que da el Streptococcus pneumoniae. Recuerda que de todos los que te he presentado, los más importantes es el neumonía y el piógenes. Bueno, y ahí tenemos más patologías para cada uno de ellos. Hasta aquí, clasificación y características importantes. Vamos a hablar ahora de los dos más importantes, el piógenes y el pneumoniae, haciendo una comparativa. ¿Cómo vamos a compararlo? Primero, decimos que el piógenes son cocos gram positivos, esta C negativo significa catalasa negativo, que tienen un diámetro de 1 a 2 micrómetros, ¿sí? Ese es el diámetro que presentan.
y están agrupados, se llaman estreptococo, recuerda con la clase de la docente Sayuri que te explicó la morfología bacteriana, estrepto porque están ubicados los cocos, esos parecen bacilos, cocos en cadenas, ¿listo? Aunque esta gráfica me ayuda a decirte que estos cocos son cocos ovoides, o sea, ni coco ni cocobacilo, o sea, es una forma intermedia entre coco y cocobacilo, le llaman cocos ovoides. ¿Listo? Las cadenas son cortas. ¿Qué quiere decir que las cadenas son cortas? Que solamente vamos a tener presencia de 4 hasta 10 células o bacterias, de 4 hasta 10 bacterias. Son cortas nada más. En el caso del Pneumoniae, también son cocos positivos, catalasa negativos, todos los estreptococos tienen esas dos características. Su diámetro es más pequeño, de 0,5 a 1,2 micrómetros. Y lo importante aquí es recordar que los vamos a encontrar como diplococos y también como estreptococos, es decir, cadenas cortas. ¿Sí? La palabra clave ahí, diplococo. Hablemos un poco más de la configuración bacteriana, es decir, su estructura, su morfología. Les he traído con mucho cariño el gráfico de lo que representaría la membrana, aquí está de verde la membrana celular de esta bacteria, de naranja como si fueran ladrillos, color ladrillo, la pared celular, y todo lo que ves ahí medio transparente como si fuera una gelatina moradita vendría a ser la cápsula. No todos los piógenes tienen cápsula, ¿sí? La presencia de cápsula, recuerdas también que te hemos dicho en clases anteriores, da mayor virulencia a la cepa o agente. ¿Listo? Para el caso del Pneumoniae también tenemos aquí su membrana celular, alguna presencia de proteínas, la pared celular con presencia de algunos elementos y de moradito, bajito o de lila, no sé qué color para ti sea, la cápsula, también presenta cápsula. ¿Listo? La mayoría de Streptococcus pneumoniae, la mayoría de cepas virulentas que nos causan enfermedad, tienen en cierta medida cápsula. ¿Qué de importante debemos resaltar aquí? La cápsula tiene ácido hialurónico y esto hace de que nuestro cuerpo tienda a no reconocerlo. Recuerda que en nuestro tejido conectivo tenemos ácido hialurónico. Este ácido hialurónico que compone al Streptococcus pyogenes en su cápsula es muy similar al nuestro. Recuerda que nuestra inmunidad reacciona ante lo extraño y entonces al tener una cobertura que es similar a nuestro tejido conectivo, difícilmente la inmunidad inmediatamente va a reaccionar. Tiene una proteína importante llamada la proteína M, que se ancla desde la membrana pasando por la pared y sale como extensiones de la cápsula, proteína M. ¿Sí? De la proteína M tengo que darte el dato de que existen diferentes o dos clases de proteína M, la clase 1 y la clase 2. ¿Cuál vas a recordar? Vas a recordar la clase 1, porque gracias a esa proteína de clase 1 es que este Streptococcus pyogenes puede originar patologías postestreptocócicas por la presencia de antígenos que se generen contra las proteínas M de clase 1. ¿Listo? La palabra clave que vas a apuntar ahí es patologías postestreptocócicas generadas por la proteína M. En realidad por el anticuerpo que genera nuestro cuerpo ante esta proteína. Esto es el ácido lipoteicoico, ¿sí? Como toda bacteria gram positiva tiene un ácido lipoteicoico. Eso significa las siglas. Proteínas un poco menos importantes, pero también descritas en la literatura, T, G y R. La proteína F. Las tres moléculas que van a intervenir en la virulencia de este patógeno es la proteína M, el ácido lipoteicoico y la proteína F. Esas tres van a permitir la adhesión y la agresividad o virulencia que tiene esta bacteria. Para el caso del Pneumoniae, la cápsula tiene polisacáridos complejos. Es una cápsula más compleja que la que simplemente presenta el piógenes, compuesta básicamente de ácido hialurónico. Aquí son de otros componentes. Y es más, tan diversa es la manera de constituir los polisacáridos de la cápsula que el Streptococcus pneumoniae, dependiendo de qué tipo de complejos estén aquí, va a ser de un determinado subtipo o cepa. En la actualidad existen más de 70 cepas de Streptococcus pneumoniae que se clasifican de acuerdo a estos polisacáridos presentes en la cápsula. ¿Hay vacuna contra el neumococo? Sí, te adelanto. Y no olvides eso, vacuna con cápsula. ¿Listo? Esa idea no la olvides. Proteínas también un poco menos relevantes, como también una proteína M y una proteína R, polisacárido C y
este que es el antígeno F. Los que están en negrito son los más importantes. Tanto el polisacárido C como el antígeno F son ácidos teicoicos. Uno de ellos está unido a los lípidos de la membrana. ¿Cómo se llamaba un ácido teicoico cuando se une al lípido? Se llama lipoteicoico. El ácido lipoteicoico es el antígeno F, mientras que el otro ácido teicoico nada más, pero que está unido a la cápsula, esa característica importante tiene, es el polisacárido C. No olvidar eso. Y, por último, una proteína que presentan ciertas bacterias, en este caso lo hemos resaltado, que permite la síntesis de componentes de la pared celular. Esta proteína, cuando un fármaco viene aquí, la puede bloquear. Esa es la diana para las penicilinas. Por eso se llama proteína fijadora de penicilina. La penicilina va y bloquea esta. De esa manera actúa ese fármaco. ¿Y qué hace esta proteína? Sintetiza la pared celular. Otra de las características importantes que tenemos que recordar del piógenes es la presencia de enzimas que puede liberar esta bacteria a su medio externo o que las presenta en la cápsula o en la pared celular, ¿sí? Estas enzimas, por ejemplo, son peptidasa de la C5A. C5A es una proteína que nos defiende. Por ahora recuérdalo así. En fisiología aprenderás que es parte de las proteínas del complemento. Por ahora recuerda que esta proteína te defiende contra bacterias. La bacteria tiene una peptidasa, una enzima que destruye a esa proteína que te protege a ti. Entonces le da capacidad de virulencia. Hemolicinas, dos hemolicinas importantes, la S y la O. Por ser hemolicinas de un estreptococo se llama estreptolicina S y la estreptolicina O. ¿Te acuerdas el piógenes qué tipo de hemólisis tenía? Una hemólisis completa, ¿verdad? Beta hemólisis. ¿Y esto a qué se debe? A la presencia de hemolicinas, sobre todo la estreptolicina S. Pregunta puede ser, de tu teórico, la beta hemólisis ocasionada por el piógenes es debido a ¿qué? A la estreptolicina S. Mientras que la estreptolicina O está muy ligada a patologías como la fiebre reumática, porque se genera un anticuerpo nuestro cuerpo genera un anticuerpo ante esta estreptolicina O, que se llama el ASLO. Fibrinolicinas degradan fibrinógeno. Esto es un poco complejo, ¿sí? No es directamente degradación de fibrinógeno, sino activación de quien degrada el fibrinógeno. Lo aprenderás en fisio, no te preocupes. ¿Cómo se llaman? Estreptocinasa A y B. Desoxirribonucleasas. ¿Qué es esto? Enzimas que degradan material genético. ¿Y por qué tendrían que degradar material genético? Porque nuestro cuerpo, los neutrófilos de nuestro cuerpo, liberan su material genético que se llaman trampas extracelulares, como si fueran una red que capturan bacterias y las hacen que se queden quietas. Esta bacteria tiene enzimas que degradan esas trampas de ADN. De aquí, la más importante ADNasa es la tipo A. La estreptocinasa más importante, la A. Toxinas, sobre todo para la generación de shock séptico por el piógenes, es la exotoxina pirógena estreptocócica, las siglas en inglés, exotoxina pirógena estreptocócica, también llamada toxina eritrogénica. En el caso del Pneumoniae tenemos enzimas como una que degrada anticuerpos que también te van a defender, el anticuerpo llamado inmunoglobulina A, esta bacteria puede degradarlo. Hemolicinas, el Streptococcus pneumoniae, ¿qué tipo de hemólisis hace? Una hemólisis parcial, una hemólisis alfa, parcial. ¿Gracias a qué? A su hemolicina llamada neumolicina. Presente también neuraminidasas, que van a degradar glucoproteínas y glucolípidos, de esta manera poder invadir tejidos por el Streptococcus pneumoniae. ¿Listo? Perfecto. Por último, vamos a hablar sobre la clínica, diagnóstico y tratamiento de los principales patógenos. Recuerda, dos son los más importantes de los Streptococcus. ¿Cuáles son los dos más importantes? Tenemos el Piógenes y el Pneumoniae. Aquí en el cuadro te he traído dos más, el Agalactiae y la familia Viridians. Uy, disculpa, el término que he utilizado no es familia, es el grupo Viridians. Enfermedades clínicas, ya. Las de aquí se llaman supurativas y las de acá no supurativas. Por ahora, eso es lo que quiero que recuerdes. Luego comprenderás en clínica y en medicina interna cada una de estas. Diagnóstico de laboratorio, importante. Microscopía. ¿Cómo vemos a estos? Son cocos gram positivos en cadenas, también presentes como diplococos, pero muy excepcionalmente. El que mayormente tiene diplococos es el Pneumoniae. Se cultiva en agar sangre, de 2 a 3 días es el periodo de incubación y la identificación se da porque recuerda que este es susceptible ¿a qué?
abacitracina. Y tiene una prueba PIR positiva. Recuerda eso. Lee, te invito a que revises más sobre la prueba. ¿Qué es la prueba PIR? ¿Bajo qué enzima se sustenta la prueba PIR? El dato es que este tiene una prueba PIR positiva y sirve para identificar y diferenciar el piógenes de los demás Streptococcus que hacen beta hemólisis. Detección de anticuerpos. ¿Qué tipo de detección de anticuerpos? ¿Te acuerdas que yo te dije que se generaba un anticuerpo contra la streptolicina O? ¿Cómo se llama ese? Anticuerpo contra la streptolicina O. Esas son las siglas. ASLO. Antiproteína M. Tenía una proteína M, entonces se genera una proteína M. Y ante una anticuerpo contra su ADN, una desoxirribonucleasa, la tipo B. El tratamiento, penicilina. Recuerda que los Streptococcus por lo general son sensibles a la penicilina. Ahora varios de ellos están haciendo resistencia, por eso que utilizamos otros tipos de fármacos. En este caso no, el piógenes sí es muy sensible y hasta la fecha con penicilina. También podemos utilizar las sintéticas como la amoxicilina o para alergias, esas alternativas que ves en pantalla. En la Galactiae produce enfermedades, infecciones en embarazadas, infecciones cutáneas, enfermedades neonatales, como ya te expliqué, meningitis o neumonía. Cultivo, importantísimo. ¿Cómo se llaman los cultivos en los cuales se puede cultivar a la Galactiae? Recuerda, esta bacteria es muy exigente, necesita un medio selectivo. Entonces, estos medios selectivos son dos los más recomendados, el Lin y el Todd-Hewitt, con fármacos. Colistina y nalidíxico para el Lin y gentamicina y ácido ladilixio para el. ¿Para qué pongo fármacos en este caldo de cultivo? Para evitar el crecimiento de otros patógenos y que solamente crezcan colonias de Agalactiae. Se llaman medios selectivos. ¿Listo? Penicilina es el fármaco de elección, pero también puedo utilizar las cefalosporinas o la vancomicina si es que hay resistencia a la anterior. Viridians, ¿qué es lo que hemos aprendido? Caries y endocarditis. Acá te sumo la presencia de abscesos en tejidos profundos. El cultivo es en un medio complejo, con suplementos de hemoderivados y con una atmósfera, se prefiere realizar el cultivo para que sea mejor o idóneo, con una atmósfera modificada, es decir, el CO2 un poco más cargado que la atmósfera normal, de 5 a 10%. Aquí utilizamos la asociación de penicilina más aminoglucósido como terapia empírica, ¿sí? Y otras alternativas que ves ahí. El Streptococcus pneumoniae, las patologías que ya te dije que tienes que aprender, y la parte del diagnóstico de laboratorio, recuerda que a estos lo veo como cocos gram positivos, diplococo, que es la forma peculiar como encuentro a este Streptococcus, y que a veces no se tiñen. Esto es importante. A veces pueden, con la tinción GRAM, parecer GRAM negativos. O sea, no te asustes si tú ves, cuando haces una tinción GRAM, que hay cocos moraditos y unos rojitos. Entonces, esos rojitos no son otro tipo de cocos. No vas a decir, ah, ya, doc, tiene infección tanto de coco gram positivo y de coco gram negativo. No, no es así. Sino que el Streptococcus pneumoniae puede que por proporción mínima de ellos, sobre todo por el tipo de la edad, entre comillas, que tenga el estreptococo, se puede teñir como un gram negativo. Y, importante, la reacción de Keyung para lo que vendría a ser el Streptococcus pneumoniae. En esta reacción de Keyung lo que se hace es colocar un anticuerpo, o sea, tienes la tinción, para asegurarte de que es el pneumoniae, estos cocos positivos que se han teñido con la tinción GRAM y que están como diplococos, le colocas una sustancia, un líquido que tiene anticuerpos que van a ir contra proteínas específicas del pneumoniae, contra antígenos del pneumoniae. Entonces le coloco, ¿y qué pasa? Si es el pneumoniae, el coco positivo que tú estás viendo, se va a hinchar y esto va a generar una birrefringencia al microscopio, es decir, como que brilla. Sí, tómalo, ¿sí? Al mover el micrométrico, como va a ser refringencia. Eso se llama la reacción de Keyung. Utilizar anticuerpos para identificar en la microscopía al pneumoniae, para asegurarme que es el pneumoniae. El cultivo se da en un agar enriquecido y la identificación, recuerda que es sensible a optoquina. Esto lo diferencia de los demás. Además, el pneumoniae recuerda que rápidamente cuando le coloco bilis, explota, desaparecen las colonias. O sea, si yo tengo unas colonias y estoy en duda, a pesar de todo, estoy en duda de qué es el pneumoniae, le coloco un poco de bilis y si las colonias se desintegran, es pneumoniae. Si no se desintegran, son los otros Streptococcus, que son resistentes a la bilis. Bien, tratamiento, el pneumoniae por la neumonía, que
el mal uso de fármacos que hemos estado dando suelen ser resistentes a la penicilina, por eso utilizamos la asociación de amoxiclavulánico o sobre todo de vancomicina más una cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona. Ahora, vacuna, recuerda, ¿cuál es el término de vacuna? ¿Qué te dije de vacuna? La cápsula, los polisacáridos de la cápsula, ¿sí? Entonces tenemos una vacuna que es la vacuna polisacárida antineumocócica, la cual actúa bajo 23 de los más de 70 que habían, de los más de 70 serotipos. Tú tienes vacuna antineumocócica para 23 tipos. Esa es la polisacárida o polivalente. Y la conjugada, porque son preguntas, es solamente para 13 tipos. 23 la polisacárida o polivalente y para 13 la conjugada. Conclusiones de la clase. Número 1, para clasificar a los Streptococcus se puede hacer por bioquímica, que básicamente son las distintas especies que hay de Streptococcus, por hemólisis, hemólisis alfa, que es parcial, hemólisis beta, que es completa, y hemólisis gamma, que no hay, y por serología. ¿Por serología cuál es? La clasificación de los grupos. Recuerda, grupo A, B, C, hasta la U, eso es por serología. La característica de los carbohidratos o antígenos que presenta. 2, la virulencia en las cepas aumenta por la presencia de cápsula. Recuerda que cuando tenga cápsula, la bacteria es más virulenta. Una misma especie, pueden haber cepas que tengan o no tengan cápsula. Son anaerobios facultativos, la mayoría. Los únicos Streptococcus anaerobios estrictos se llaman Peptostreptococcus y lo vemos en una clase adicional. Conmigo eso fue todo.